Inflación. ¿Qué es? La inflación es el aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo, lo que reduce el poder adquisitivo. También se puede entender como la pérdida de valor de una moneda en ese periodo, y por eso los precios de los bienes expresados en esa moneda suben. En los tipos de inflación tenemos moderada. La subida de los precios es gradual y habitualmente no supera el 10% anual. La galopante. La subida de los precios es muy elevada, en la mayoría de los casos de 2 o 3 dígitos al año, como un 15%, un 30% o hasta un 130%, por ejemplo, lo que hace que se reduzca el poder adquisitivo de los potenciales consumidores, hecho que afecta directamente a la economía del país. La hiperinflación. Los precios ascienden de manera exagerada, por encima del 1000%. Esto hace que el dinero de un país pierda su valor, dando lugar a una grave crisis económica. Ejemplo de ello es el caso de Alemania en 1923. La moneda se depreció 1.000.000.000 de veces. También se pueden encontrar otros casos más puntuales, por ejemplo, la estanflación, que es cuando la inflación asciende pero no lo hace la economía del país. Se determina como estándar si hay decrecimiento de PIB durante 2 trimestres consecutivos. Esto es uno de los peores escenarios económicos posibles. Desinflación. Se desacelera la inflación de un país fruto del aumento de los precios de los bienes y servicios. Este ascenso, sin embargo, es más bajo que en otros periodos previos. Deflación. Es un término opuesto a la inflación. Se entiende como una bajada de los precios de los bienes y servicios, mínimo durante 2 semestres consecutivos, con motivo de una mayor oferta y una menor demanda de los mismos. Ejemplo de ello es Japón, que ha atravesado un largo periodo de crecimiento económico casi nulo, en gran medida debido a la deflación. También, para impedir una deflación, durante la crisis financiera mundial iniciada en 2007, la Reserva Federal de Estados Unidos y otros bancos centrales han mantenido bajas las tasas de interés durante un tiempo prolongado y han instituido otras políticas monetarias para garantizar que los sistemas financieros tengan abundante liquidez. Ahora veamos la medición de la inflación. El costo de vida que experimentamos como consumidores depende de 2 factores principales. El primero, los precios, que es el valor monetario individual de cada producto o servicio. El segundo, la importancia de cada producto o servicio en nuestro presupuesto, que es la cantidad de dinero que destinamos a cada uno de ellos. Para entender cómo varía el costo de vida con el tiempo, los gobiernos realizan encuestas a las familias. A partir de estas encuestas, se crea una canasta que representa los productos y servicios que consume el ciudadano promedio. El costo de esta canasta, en un momento determinado en comparación con un año base, se conoce como índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor nos permite medir la inflación de precios al consumidor, que es la variación porcentual del índice de precios al consumidor en un periodo de tiempo. Por ejemplo, si el índice de precios al consumidor del año base es 100 y el índice de precios del consumidor actual es 110, la inflación del periodo ha sido del 10%. La inflación básica de precios al consumidor se centra en las tendencias duraderas de la inflación, sin considerar precios fijados por el gobierno y productos con precios inestables como alimentos y energía. La tasa general de inflación mide la inflación en un país, no solo para los consumidores. Se calcula con el deflactor del PIB, que incluye todos los bienes y servicios producidos en la economía. La canasta del índice de precios al consumidor se mantiene constante para asegurar la comparabilidad de la inflación a lo largo del tiempo y se actualiza ocasionalmente para reflejar cambios en los hábitos de consumo como incluir nuevos productos tecnológicos y eliminar productos que ya no se compran. El deflactor del PIB está más actualizado porque se actualiza cada año.
El deflactor del PIB no es un buen indicador del costo de vida, porque incluye rubros que no son de consumo, como el gasto militar. Factores que generan la inflación. 1. Política monetaria laxa. Cuando la cantidad de dinero en circulación, oferta monetaria, aumenta mucho más rápido que el crecimiento de la economía, el valor del dinero baja y los precios suben. Esta relación se conoce como teoría cuantitativa del dinero. 2. Presiones del lado de la oferta. Shocks de oferta. Eventos que interrumpen la producción, como desastres naturales o altos precios del petróleo. Pueden reducir la oferta de bienes y servicios y generar inflación de costos. Por ejemplo, la crisis económica mundial de 2008, donde el alza de alimentos y combustibles generó inflación. 3. Presiones del lado de la demanda. Shocks de demanda. Aumentos repentinos en la demanda, como un auge del mercado bursátil o políticas expansivas, bajar tasas de interés o aumentar el gasto público. Pueden generar inflación de demanda. Si la demanda aumenta más rápido que la capacidad de producción de la economía, se genera presión sobre los recursos y los precios suben. 4. Expectativas. Si las personas o empresas creen que la inflación seguirá aumentando, esto puede influir en las negociaciones salariales y los precios. Las expectativas pueden generar una inercia inflacionaria, donde la inflación se mantiene alta, incluso si las causas originales ya no están presentes. Las consecuencias de la inflación van desde la pérdida del poder adquisitivo. Esto quiere decir que el dinero compra menos bienes y servicios. La distorsión de precios relativos, que dificulta el cálculo de costos y toma de decisiones. La inestabilidad económica, que causa desinversión, desempleo y pobreza. Otras teorías de la inflación. Teoría cuantitativa del dinero. La inflación se relaciona con la cantidad de dinero en circulación. Teoría del equilibrio general. La inflación se explica por la interacción de todas las variables económicas. Enfoque monetarista. La inflación se controla mediante la política monetaria. Enfoque fiscalista. La inflación se controla mediante la política fiscal. ¿Cómo abordan la inflación las autoridades? Si bien las políticas antiinflacionarias dependen de la causa de la inflación. Si la economía está sobrecalentada, los bancos centrales pueden aumentar las tasas de interés para reducir la demanda. Algunos países han fijado el tipo de cambio de su moneda a otra para controlar la inflación. También, si la inflación es causada por eventos internacionales, los países pueden permitir que el aumento de precios se transmita a la economía interna. Algunos gobiernos han fijado precios de forma administrativa, pero esto puede generar subvenciones del Estado. ¿Qué efectos tiene la inflación? Los efectos negativos son pérdida del poder adquisitivo. Cuando la inflación aumenta más rápido que los ingresos, las personas pueden comprar menos con la misma cantidad de dinero. Otro efecto es la distorsión del poder adquisitivo. Los que cobran o pagan tasas de interés fijas pueden verse afectados negativamente. Y que haya hiperinflación. En casos extremos, la inflación puede llegar a ser tan alta que destruye la economía. Efectos positivos. Incentiva las compras. Una inflación moderada puede incentivar a los consumidores a comprar antes de que los precios suban. Facilita la planificación. Una inflación baja y estable es más fácil de incorporar en los contratos y las decisiones económicas.